Hace apenas unos meses, un equipo de arqueólogos, en una excavación de rutina en las afueras de Roma, hizo un descubrimiento que prometía reescribir no solo la historia antigua, sino también nuestra comprensión de la sabiduría financiera. Enterrado bajo los restos de una villa patricia, yace lo que a primera vista parecía ser un pergamino más, corroído por el tiempo y el olvido. Sin embargo, tras una meticulosa limpieza y un análisis inicial, la comunidad académica contuvo el aliento. No era un documento cualquiera, sino un manuscrito hasta ahora desconocido de Marco Aurelio, el emperador filósofo, el último de los 5 buenos emperadores, conocido por sus inmortales meditaciones. Pero este no era un tratado más sobre la virtud, la lógica o la metafísica. Este pergamino, al que hemos bautizado como el Códice de Crisálida, contenía algo radicalmente diferente. Una serie de reflexiones, aforismos y consejos sobre la administración de los recursos, la gestión del riesgo y la naturaleza de la riqueza. En esencia, un manuscrito secreto de Marco Aurelio sobre inversiones. La revelación fue explosiva. ¿Podría el gran emperador estoico, cuya filosofía se centraba en el control interno y la indiferencia ante las vicisitudes externas, haber dedicado parte de su intelecto a algo tan mundano como las finanzas? Los primeros fragmentos traducidos sugieren que sí. Y lo que es aún más fascinante, sus principios, despojados de la retórica del Imperio Romano y aplicados a nuestra era de algoritmos, criptomonedas y mercados globales, revelan una perspicacia atemporal. Las primeras revelaciones. Fragmentos de la mente del emperador financiero. El proceso de traducción ha sido arduo. El griego koiné, en el que está escrito, salpicado de expresiones idiomáticas y metáforas militares, ha requerido la pericia de los mayores lingüistas. Pero cada frase descifrada ha sido una ventana a una mente que, incluso en el siglo II d.C., comprendía los fundamentos psicológicos y estratégicos del capital. Uno de los primeros fragmentos que capturó la atención del equipo fue este: no envidies al mercader, que por un golpe de fortuna amasa grandes riquezas en un solo día, pues su alma no conoce la paz que otorga el cimiento firme. La verdadera riqueza no es el torrente impetuoso que inunda la llanura, sino el riachuelo constante que irriga la tierra y asegura la cosecha a perpetuidad. Este pasaje, aparentemente sencillo, resuena poderosamente en el contexto moderno del trading de alta frecuencia y las inversiones especulativas. Marco Aurelio, en su infinita sabiduría, ya advertía sobre la volatilidad inherente a las ganancias rápidas y abogaba por un enfoque de construcción de riqueza a largo plazo. Es una clara llamada a la inversión paciente y estratégica, en contraste con la búsqueda frenética de rendimientos instantáneos. En el mundo de las criptomonedas, donde las fortunas se crean y se desvanecen en cuestión de horas, la voz del emperador se alza como un faro de prudencia. El principio de la indiferencia estoica, aplicado a las finanzas. Quizás el concepto más revolucionario que emerge de El Códice de Crisálida es la aplicación de la indiferencia estoica a las fluctuaciones del mercado. Marco Aurelio siempre enfatizó la importancia de distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no. ¿Podría esta máxima, pilar de su filosofía moral, extenderse a la compra y venta de activos? Un fragmento clave lo sugiere. El valor de la moneda asciende y desciende como la marea, arrastrado por vientos ajenos a tu voluntad. No aferres tu ánimo a su fluctuación, ni tu rostro muestre desdicha ante su declive ni euforia ante su ascenso. Tu verdadera riqueza reside en la solidez de tus principios y la astucia de tus decisiones, no en el capricho del mercado. Aquí, Marco Aurelio no está negando la realidad de las fluctuaciones del mercado. Por el contrario, las reconoce explícitamente, pero su consejo es claro:
La respuesta emocional a estas fluctuaciones es lo que nos perjudica. En un mercado impulsado por el miedo, FUD, y la codicia, FOMO, la capacidad de mantener una mente serena y objetiva es un superpoder. Los inversores que sucumben al pánico venden en mínimos y aquellos cegados por la euforia compran en máximos, replicando exactamente los errores que el emperador habría desaprobado. Este es el secreto estoico para el inversor moderno, la disciplina emocional. La mayoría de las pérdidas en los mercados financieros no provienen de decisiones erróneas basadas en datos, sino de reacciones viscerales a movimientos impredecibles. Marco Aurelio nos enseña que el control sobre nuestras emociones es más valioso que cualquier algoritmo predictivo. La diversificación aureliana. No poner todos los huevos en la misma cesta. Un tema recurrente en el manuscrito, aunque expresado con una terminología anacrónica, es el concepto de la diversificación. Para Marco Aurelio, la dispersión del riesgo no era solo una estrategia financiera, sino una extensión de su filosofía sobre la resiliencia. Consideremos este pasaje. No deposites todo tu trigo en un solo granero, ni confíes todas tus naves a un solo puerto. La tormenta puede ser inclemente, el fuego voraz, y un solo punto débil derribará tu sustento. Distribuye tus bienes como el agricultor siembra sus semillas en distintos campos, para que la desgracia de uno no signifique la ruina de todos. Si bien el emperador no tenía conocimiento de acciones, bonos, bienes raíces o criptomonedas, su analogía es sorprendentemente precisa. La diversificación de carteras es la piedra angular de la inversión sensata. Este principio estoico, ahora revelado, subraya la importancia de no concentrar todos los activos en un solo tipo de inversión, un solo sector o incluso una sola criptomoneda. La volatilidad intrínseca del mercado requiere una estrategia de mitigación de riesgos que solo la diversificación puede ofrecer. Los maximalistas de Bitcoin o Ethereum, que apuestan todo su capital en una única criptomoneda, podrían encontrar en este fragmento una sabia advertencia. La inversión como un ejercicio de virtud, paciencia y perspectiva a largo plazo. El Códice de Crisálida también ofrece una visión de la paciencia no solo como una virtud personal, sino como una estrategia de inversión. En la era de la gratificación instantánea, donde las noticias viajan a la velocidad de la luz y las decisiones se toman en microsegundos, la visión de Marco Aurelio es refrescante y contraintuitiva. Un pasaje particularmente conmovedor revela: no busques el fruto del árbol al día siguiente de sembrar la semilla. El roble más majestuoso nace de una pequeña bellota y requiere estaciones de lluvia y sol, de espera y crecimiento invisible. Así también, tu sustento verdadero se forja con el tiempo, con la paciencia de un jardinero que confía en el proceso natural. Esta es una poderosa metáfora para la inversión a largo plazo. Marco Aurelio nos insta a adoptar una mentalidad de sembrar y cosechar, en lugar de la mentalidad de comprar y vender rápido. La verdadera riqueza, la que perdura y crece de manera sostenible, no se construye con operaciones frenéticas, sino con la confianza en el poder del interés compuesto y la resistencia a la tentación de reaccionar a cada microfluctuación del mercado. Es un recordatorio de que los mayores retornos se obtienen, a menudo, simplemente manteniendo la posición y dejando que el tiempo haga su trabajo. La riqueza verdadera, más allá de las monedas y los activos. Finalmente, y quizás la revelación más profunda de todas, es la distinción que Marco Aurelio hace entre la riqueza material y la riqueza verdadera. A pesar de estar escribiendo sobre la gestión de recursos, el emperador nunca pierde de vista su núcleo filosófico, la primacía del carácter interno sobre las posesiones externas. Un fragmento que cierra el círculo de su pensamiento sobre la inversión dice:
Si el mercader se regocija solo en la abundancia de su oro, su alegría será efímera y su espíritu estará atado a la fortuna. Mas si en el camino de forjar su sustento aprende la disciplina, la prudencia y la resistencia ante la adversidad, entonces habrá ganado un tesoro que ni el fuego ni el ladrón podrán arrebatarle. Porque la riqueza más grande es el alma templada, no la arca rebosante. Aquí, Marco Aurelio nos ofrece una lección fundamental para cualquier inversor. El propósito final de la inversión no debe ser simplemente acumular más. Es, en cambio, un vehículo para el desarrollo personal. Las lecciones de disciplina, resiliencia, paciencia y pensamiento estratégico que se aprenden en el camino de la inversión son, en sí mismas, más valiosas que las ganancias monetarias. Es una perspectiva que cambia el juego. La inversión no es solo una búsqueda de beneficios, sino una escuela de vida. El legado inesperado. Marco Aurelio, el gurú financiero olvidado. El descubrimiento de El Códice de Crisálida no es solo un hallazgo arqueológico, es una revelación filosófica y financiera. Nos obliga a reexaminar la historia del pensamiento económico y a reconocer que principios de inversión sólidos no son una invención moderna, sino que tienen raíces en la sabiduría más antigua y profunda. La figura de Marco Aurelio, el emperador filósofo, emerge ahora no solo como un guía moral, sino también como un maestro inesperado en el arte de la inversión. Sus secretos, velados durante siglos, ofrecen una guía invaluable para navegar los complejos y a menudo turbulentos mercados actuales. Ya sea que uno invierta en acciones tradicionales, bienes raíces o el volátil mundo de las criptomonedas, los principios de paciencia, disciplina emocional, diversificación y una perspectiva a largo plazo son tan relevantes hoy como lo fueron en la Roma antigua. Este manuscrito, con sus pergaminos antiguos y sus traducciones exclusivas, no es solo un artefacto histórico. Es un mapa hacia la estabilidad financiera y la paz mental, forjado por una de las mentes más grandes de la historia. Su mensaje es claro: la verdadera inversión es un viaje de autoconocimiento y virtud, no solo una carrera por la acumulación. Y en un mundo obsesionado con la velocidad y la ganancia rápida, la voz serena de Marco Aurelio nos susurra la verdad intemporal. La sabiduría, no el oro, es la moneda más valiosa.